Estamos un poquito más espaciados. Creo que casi ya vinieron todos, ¿verdad? Hoy nos toca el tema, el llamado del siervo. El llamado del siervo. Vamos a ver varios puntos que nos van a ayudar en esta noche, pero quisiera ir definiendo primero algunos términos que creo que nos van a ayudar en cuanto a lo que es el llamado. Acompáñenme a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Vamos a ver el verso 2. Éxodo, vamos a definir aquí. Éxodo 31:2. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Me interesa la frase, a fin de que hagan todo lo que esta versión dice, a fin de que hagan todo lo que les he enviado o mandado. Todo lo que he mandado, todo lo que he mandado. Ahora, note usted que dice que llamó a un hombre, a Bezaleel, dice que lo llamó, pero lo llamó para hacer todo lo que le había mandado. Ahora, la palabra hebrea que se utiliza en llamar es esta, que se traduce llamar. Y lo interesante es que usted lo puede traducir como constituir, como ordenar. O sea, he ordenado a Bezaleel, se hubiera podido traducir, encargar, constituir, designar, encomendar, enviar, escoger, encargar. Dice también establecer, gobernar. Note usted todas las explicaciones de una sola palabra en el español. Imponer. Es muy interesante porque cuando nosotros vemos en el español, nunca nos imaginamos que un llamado implique imponer, de parte de Dios en este caso, porque es un llamado de Dios. O sea, para nosotros sería muy fuerte que nos dijeran que Dios nos está imponiendo. Sin embargo, Pablo decía, me es impuesta necesidad. Ahora, lo complicado es que como Dios no lo vemos, a menos que usted tenga una visión del Hijo, no creo que tenga visión del Espíritu. Algunos tal vez habrán tenido alguna visión del Padre, es más, en toda la Biblia solo lo vemos como el anciano de días, vemos que Moisés dio sus espaldas, pero el llamado muchas veces viene por hombres, a través de hombres. El problema está que cuando los hombres ya imponen,
ahí se nos complica la cosa, ¿verdad? Porque lo que notamos en la palabra hebrea es que tiene que ver con girar órdenes, ¿verdad? Y las órdenes indudablemente se tienen que obedecer. Tiene que ver con imponer, esa palabra me llama mucho la atención. También tiene que ver con mandamiento, tiene que ver con mandar, por eso dice todas las cosas que les he mandado. Dios llama para que estos hombres hagan todo lo que Él ha mandado. ¿Está notando? Es muy importante que nosotros, de la misma manera como lo hicimos hace 15 días, cuando vimos la definición de siervo, que es un esclavo, y de diácono, que también se traduce siervo, pero es servir como un sirviente. Que tengamos bien claros esos conceptos, porque si no los tenemos claros, nosotros no podemos profundizar en lo que la Biblia nos dice a nosotros acerca del siervo. Y en esta noche acerca del llamado del siervo, porque el siervo tiene un llamado. Y vamos a ver si es un llamado solo para algunos, es para todos, para ver si nos podemos nosotros meter ahí y preguntarnos si realmente nosotros tenemos un llamado a ser siervos. La Biblia nos va a ir ayudando. Fíjese que el primer libro de Samuel, capítulo 3, vamos a ir viendo otro verso que también usa la misma palabra, Saba. Capítulo 3, verso 8 dice, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 8, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Primer libro de Samuel, dije 3:8, ¿verdad? Dice, volvió a llamar. Aquí otra vez se usa la misma palabra. Volvió a llamar a Samuel. Y él se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Así que hay llamamiento de Dios. Llama a Bezaleel para una función, dice que lo llenó de espíritu, lo llenó de conocimiento, lo llenó de habilidad para ser hábil, y no solamente a él, sino que también a otros hombres que fueron llamados por Dios, pero Dios, juntamente con el llamado, pone habilidades. Pero cuando pone las habilidades, dice que hay que hacer lo que Él quiere. Y ahí es el gran problema para nosotros, ¿verdad? Lograr entender qué es lo que Dios quiere. Especialmente cuando son los hombres los que nos dicen, supuestamente, entre comillas, de parte de Dios. Digo supuestamente porque a veces nosotros dudamos. Y yo creo que mientras los hombres sean o seamos los ministros falibles, pues hay chance de poder nosotros examinar aún el llamado por medio de hombres. Yo creo que todo llamado de Dios debe de confirmar en el corazón personal lo que el Señor ha hecho o ha dicho a nuestros corazones. Amén. Bueno, note usted que este Samuel es llamado, pero lo que me llama la atención a mí es que dice, o mejor dicho, Samuel no entendía por en tres ocasiones no entendió el llamado de Dios. No entendió el llamado. Por lo menos este llamado que estamos viendo acá. Y eso nos indica que nosotros podemos no entender o no conocer cómo habla Dios y cómo llama a Dios. Y creo que muchos de los que están aquí, que han tenido la experiencia de ser llamados para un ministerio, algunos de tiempo completo, otros a medio tiempo, otros con un ministerio, con un llamado que se expresa en un ministerio, no necesariamente a tiempo completo ni a medio tiempo, pero sí con una vocación de servicio. Probablemente en su propia experiencia fueron llamados como Samuel, o fuimos llamados muchas veces, pero o no quisimos oír, o nos hicimos los locos. Yo no sé cuál fue su experiencia,
Pero yo huí de esto 13 años. Yo no sé usted cuántos lleva huyendo. Pero cada uno tiene que tener testimonio. Ahora, note que en el 9 dice, y él le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Note que hay ministros que enseñan a los jóvenes. Mire qué bonito los principios, ¿verdad? Elí aprendió a oír la voz de Dios, lamentablemente. Al final de su vida, notamos nosotros que dice la Biblia que en los tiempos de Elí ya escaseaba la palabra. De tal manera que también conocemos la vida de Elí o la historia de Elí y sabemos que él empezó a perder comunión con Dios y lamentablemente él se dio cuenta que cuando Dios estaba llamando a Samuel era porque ya no lo quería a él, ya no le agradaba a él por la actitud que tenía Samuel. Pero él sabía cuando Dios hablaba y le enseñó al joven. Ojalá hubieran ministros maduros que enseñaran a los jóvenes. Fíjese que cuando yo estudié en la universidad, yo no sé cuántos tuvieron esa experiencia, uno encuentra buenos catedráticos, buenos maestros, que le enseñan todo lo que saben, pero son muy pocos. Y la mayoría no le quieren enseñar a uno nada, porque todos tienen en su mente que si usted aprende, usted va a hacer una competencia futura. De tal manera que la mayoría son egoístas. Entonces es bonito ver cómo Elí le trasladó a Samuel un conocimiento importante porque le dice, ve, acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor. Eso es lo que me interesa. Que tu siervo oye. Ahora, si usted recuerda la lección pasada, o el tema pasado, lo que estaba queriendo decir Elí era, dile a ese Señor que te está llamando que tú eres un esclavo de Él. Es el concepto. Porque si solo lo dejamos, para los que no vinieron hace 15 días, tu siervo oye como nosotros entendemos siervo. Entonces, no estamos captando realmente lo que Dios quiere decir o la actitud que nosotros tenemos que tener frente al llamado de Dios. Porque dice que tu esclavo oye. Quiere decir que la actitud que nosotros tenemos que tener es de estar dispuestos a oír. Ahora, el problema es que no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Tenemos mucho que hacer. Nuestra agenda se llena continuamente. De las 24 horas quisiéramos 30 porque no nos alcanza. Y entonces no estamos dispuestos a oír. Fíjense que me gusta mucho el verso donde dice, ve y acuéstate. Es como, ve y reposa. Difícilmente podemos nosotros oír a Dios no estando en reposo. Difícilmente vamos a poder oír a Dios o la voz de Dios estando tan ocupados como nosotros estamos. Acuérdese, las prioridades las establecemos nosotros. No sé si en el listado están las prioridades del siervo, pero vamos a tener que verlas. Fíjese que el pueblo de Israel lo cargaron con mucho trabajo. Y dice, para que no oigan a Moisés. Y Moisés representaba la voz de Dios. Así que cuando tú estás muy cargado de trabajo, ojalá que no sea Faraón el que te está cargando, para que no oigas la voz de Dios. Ok, sigamos adelante. Solo estamos tratando de definir. Ahora vayámonos al Nuevo Testamento para ver alguna palabra en griego. Gálatas capítulo 1, verso 15, donde vemos al apóstol Pablo transmitirnos una verdad. Dice 1:15 de Gálatas, pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, dice. Pero me interesa de Gálatas 1:15, dos cosas. Una, que Pablo dice que lo apartaron, me apartó desde el vientre, dice, ¿verdad? Ok. Eso quiere decir que el llamado de Dios
podría venir desde el vientre. Y Jeremías 1:5 nos dice, antes de que fueses formado en el vientre, te di por profeta. Eso es un llamado ministerial. Indudablemente que Jeremías también nos habla a nosotros, 1:5, de llamados, creemos nosotros, para los 5 ministerios. O sea, es un llamado mucho más especial, pero de todas maneras es un llamado. Y es un llamado a un siervo, porque vamos a notar que primero se es siervo y después se tiene llamado a ser apóstol. El que no es siervo difícilmente va a tener un genuino llamado a cualquiera de los 5 ministerios. Porque Romanos 1:1, lo vimos hace 15 días, nos muestra que Pablo se identificaba primero como Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. No tengo derecho a mi vida, no tengo derecho a mis habilidades, no tengo derecho a nada, porque soy un esclavo de Jesucristo. Él me compró con su sangre, yo me debo a Él, ya mi vida no es mía. Ese era el nivel que primero entendió el apóstol Pablo, para luego tener un llamado al apostolado. Porque dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Muy bien, pero dice en el 15, y me llamó. Y ahí usan la palabra griega, ahora es griego, kaleo. Kaleo. Dice, me llamó por su gracia. El llamado es por gracia. Ninguno de los que estamos aquí merecemos haber sido llamados. Partamos de ahí. Hay hermanos que yo estudié 10 años en el Instituto Bíblico. No es suficiente. Es que soy hijo de la 5ª generación de apóstoles. No es por méritos. Es solamente por su gracia. Ese don inmerecido de Dios. Me gusta cuando definen la gracia como un trabajo de Dios en la vida de una persona. Que toda la iniciativa es de Dios para prepararlo para algo. O sea, todo lo hace Dios. Ese llamado, dice, es por su gracia. Y por esa gracia tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Entonces, veamos qué nos define. Dice, kaleo quiere decir llamar. Pero también se puede traducir como convidar. Usted ha sido convidado a un llamado. Invitar. El llamado es una invitación. Aún es poner por nombre. Y también lo traducen como decir, como el decir de Dios llamando a alguien. Entonces, cuando habla de y me llamó, está hablando y me convidó, me invitó o me puso nombre. Reflejando eso una función. Ahora, hay muchos versos donde se menciona la palabra kaleo, pero no los vamos a ver porque tenemos que entrar a otras cosas. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, ahorita solo hemos definido algunos términos, es que veamos nosotros o nos hagamos la pregunta, ¿quiénes son llamados? ¿Quiénes van a ser llamados a ser siervos? ¿Será que son unos pocos? ¿O será que realmente nosotros tenemos la oportunidad, todos los que estamos aquí y todos los que han nacido de nuevo, de ser llamados? ¿Puedo borrar acá? ¿De este ladito? Bueno. Entonces ponga ahí, si usted quiere llevar un orden de lo que estamos viendo, ponga un punto 2 ahí y vamos a... Acuérdense, no estamos predicando, estamos intentando enseñar.
Amén. El llamado a ser siervos, es para todos. Indudablemente los que hemos nacido de nuevo. Porque si no, no entenderíamos. Si los llamados a su reino de su luz admirable nos ha costado mucho. Yo por lo menos tengo, déjeme hacer cuentas, 31 años de ser cristiano. Y no puedo decir que soy cierto. Yo no sé usted. Si se anima. Acuérdese que todo lo viene ahí arriba. Yo creo que estamos en el llamado a ser siervos. Y como que algunos vamos menos atrasaditos. Pero el llamado a ser siervos, yo creo que es para todos. Precisamente a nosotros lo veíamos el martes, para los que vinieron el martes, notamos que nuestro espíritu fue llevado a un punto. Primero en la etapa de la iglesia, o en el paréntesis de la iglesia, o la era de la iglesia, la edad de la iglesia, como le quiera llamar. Pero a usted lo metieron en la iglesia. Y eso fue por gracia. Pero también, indudablemente, lo que veíamos el martes, algo pasó ahí, ¿verdad? Atrás que no recordamos. Por lo cual nosotros venimos ahí. Porque notamos nosotros que el trato con la iglesia es diferente. Y como que la gracia de Dios se manifiesta de una manera mucho más clara, ¿verdad? Que como se manifestaba en la ley. Pero no es solo el llamado a ser siervos. No es solo para los ministros de tiempo completo. Es para todos aquellos que fuimos comprados por precio de sangre. Y que en gratitud nosotros reconocemos lo que eso significa. Se lo quiero poner así, porque a veces tenemos esa idea. Pero el llamado a ser esclavo de Cristo es para todo aquel que oiga el llamado y lo acepte. Así que todos los que están aquí, si lo quieren aceptar, es un compromiso entre ustedes y Dios. No es un compromiso entre ustedes y yo. Es un compromiso entre ustedes y Dios. ¿Sabe por qué? Porque los hombres pasamos. Y qué triste es un servidor que le es fiel solamente al hombre, que está de turno, y no le es fiel a Dios. Nosotros necesitamos reconocer que nos están llamando, y nos llamaron. El primer llamado que nos hicieron fue cuando nos convertimos. Nos llamaron de las tinieblas a su luz admirable. Nos trasladaron, pero involucró un llamado. Dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y luego dice, a estos también llamó. Así que ahí está todo el llamado. Romanos 8:29, ¿verdad? Si usted quiere un texto, que pueden haber más, dice, y a estos también llamó. Ahí se mete usted. No me voy a decir que solo los de tiempo completo tienen este llamado. Somos todos. El problema es que estamos en un tiempo en el que el Señor pide nuestra voluntad. Así que si usted quiere, es siervo. Y si no, es Señor. Porque la mayoría de ustedes desarrollan una función y lo han hecho por muchos años. Pero la pregunta es, ¿cómo lo han hecho? ¿Como señores? ¿O señora? ¿O como siervos y siervas? Bueno. Fíjese que otra cosa interesante aquí es que servicio en el Nuevo Testamento es importante que lo pongamos. Servicio en el Nuevo Testamento. O se usa douleu, que viene de dulos, siervo, esclavo, o se usa
diaconía, que viene de diácono. Las dos palabras se traducen servir. Indudablemente una nos recuerda esclavo. Y me gusta mucho lo que la Strong's nos dice, porque de diaconía dice uno que sirve como un sirviente. Ahora, ¿qué tan sincero es usted? ¿A cuántos de ustedes les gustaría trabajar en una casa como sirviente? O sirviente. Bueno, son sinceros, ¿verdad? Son sinceros. Pero un diácono es uno que sirve como sirviente. Y yo me doy cuenta que en el diaconado, lo que yo he podido ver, conociendo diáconos, y de alguna manera creo que nosotros, en ese sentido, todos somos diáconos. Pero algunos somos diáconos fufurufos. Sí. Hay diáconos que no les gusta agarrar una escoba. Mientras que hay diáconos que da gusto, ¿verdad? Porque realmente dicen, no. Y no necesariamente son personas con una educación baja, porque mire, quienes trabajan, por eso quise usar eso, porque yo sé que es una idea que lo golpea. Porque eso golpea. A mí me golpearía trabajar de sirviente. Y a usted también. Pero en nuestro país, un sirviente, como en cualquier sociedad, está en la escala más baja, ¿verdad? Es casi el último peldaño. ¿Sí o no? Entonces uno no quisiera estar ahí. ¿Y a qué vino Jesús? A eso. Dice, yo no vine a servir. Mejor dicho, no vine a ser servido, sino a servir. Y realmente, cuando Él le lava los pies a sus discípulos, Él hace eso, hermano. Pero no lo hace para pantallar. Hoy hay mucha gente que lo hace para pantallar. Y muy raro que se vea una cosa así, ¿verdad? Especialmente cuando uno se pone a imaginar cómo estaban los pies de sus discípulos, ¿verdad? Llenos de polvo. Tal vez llenos de hongos. Sí, porque en esos tiempos no había zapato cerrado. Aunque los zapatos cerrados proliferan más los hongos, ¿verdad? No había canestén. Sí. ¿Usted ha visto alguna vez en la terminal los pies de un hombre que carga bultos? ¿Lo ha visto? ¿Le ha visto sus pies? ¿Usted le lavaría los pies? No, hermano. No me diga que sí. Yo creo que cualquiera de ustedes diría, ¡guácala! ¡Qué asco! ¿Verdad que sí? Y yo creo que por ahí andaban los pies de Pedro. Caminaban mucho. Eran sandalias abiertas. Mientras que el Señor le dijo, bueno, yo te voy a lavar los pies, pero de una vez le dijo a él y nos dijo a nosotros, hagan ustedes lo mismo. Pero muchos de ustedes dan gloria a Dios porque hemos oído que eso no es literal, ¿verdad? Diga gloria a Dios, pues. Gracias a Dios que no es literal. Dice usted, ¿verdad? Pero indudablemente la experiencia externa es solo apenas lo que grafica la actitud de una persona frente a otra. Entonces, servicio o es esclavitud en la Biblia o es servir como un sirviente. Así que yo no sé si vamos a seguir sirviendo a la manera bíblica o si lo vamos a hacer a la manera como siempre lo hacemos.
Bueno, acompáñeme a Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Primera carta a los Tesalonicenses 1:9 dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Me interesa de este pasaje, para servir. Ahora, note usted que dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Usted no sirve a ningún hombre. Mire, el problema de muchos de nosotros es cuando caemos en la equivocación de servir hombres. Claro, cuando servimos a Dios, servimos a los hombres. Pero en primera instancia el que servimos es a Dios. Fíjese que aquí servir, lo interesante es que aquí servir especialmente en este es... En Tesalonicenses, si usted quiere, lo pone ahí con una letra chiquita, douleu, de dulos, douleu. Entonces lo que están diciendo aquí es que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para ser esclavos del Dios vivo. Ahora, yo no sé cuántos aquí realmente tuvieron la experiencia de haber sido esclavos de ídolos. No sé quién tuvo esa experiencia. Acuérdense que no son solamente los ídolos, aquellos que están en bulto y que se les prenden candela. Alguien pudo haber tenido de ídolo el dinero. Alguien pudo haber tenido de ídolo el alcohol. Otros pudieran haber hecho del sexo un ídolo. Y ser esclavos, porque acuérdese usted que dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces, estos tesalonicenses eran esclavos de ídolos, pero se convirtieron, se volvieron de los ídolos, porque ahí conversión es volverse, a Dios. Pero en la misma manera que estos hombres de esos tiempos eran esclavos de los ídolos, de la misma manera ahora se hacen esclavos de Dios. Con todo lo que eso significa. Es que mire, para nosotros servir a Dios es darle generalmente el tiempo que nos sobra. ¿Verdad que sí? Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Sin embargo, el concepto de esta gente que se acababa de convertir, y llamativamente la gente que se acaba de convertir, tiene un concepto muy diferente del servicio. Acuérdese usted. Usted en esos tiempos no peleaba. ¿Verdad que no? No discutía con sus hermanos. En esos tiempos usted solamente andaba buscando cualquier cosa que le dieran, usted la aceptaba. Pero ahora ya maduró usted. Ya se graduó de la Universidad de Lima. Entonces ahora hay que respetarlo. Don fulano y don mengano. Y doña Perenceja. Entonces esas actitudes que nosotros muchas veces tenemos no nos permiten a nosotros servir bajo este concepto. Note usted que cada tema va encadenado con el anterior. Porque el esclavo no preguntaba al amo. O mejor dicho, no le reclamaba el servicio. Sino que sencillamente decía, amén. Ahora, ¿se da cuenta usted que a nosotros nos cuesta mucho decir amén? Nos cuesta mucho. Y a veces refunfuñamos un montón, ¿verdad? Es que no quiero esto. Bueno. Y Romanos 12:7. Romanos capítulo 12, verso 7. Dice, si el de servicio, hablando de dones, en servir. Me llama mucho la atención aquí porque está hablando de dones. Fíjese que
W es aquí, Tesalonicenses 1:9. Vamos a borrarlo de este lado. Y donde dice, o si el de servir, o si el de servicio, en servir. Ahí servir es diaconía. Este es un ejemplo, Romanos 12:7. Note que aquí nos habla de una actitud. Y aquí nos habla de un don. Porque el contexto dice, pero teniendo dones que difieren, dice el verso 6, si el de servicio. En servir, ahí es diaconía. Así que la diaconía también puede ser un don. Pero note, servir como un sirviente, es lo que quiere decir diaconía. Así que la próxima vez que a usted le toque como diácono, y no aunque esté vestido de azul, ayudar a una persona a entrar, por ejemplo, que trae muletas. Esa es una actitud. No solamente, ahí están los diáconos. Usted sabe que los domingos en la noche no hay muchos diáconos. ¿Y nosotros qué? ¿Esta iglesia solo va a tener diáconos de azul? ¿O todos nosotros en algún momento podemos hacer esa función? Porque casi siempre lo que decimos es, no hay diáconos. ¿Y nosotros qué? ¿No somos diáconos? Si tenemos la vocación de servir, y eso me hace pasar al siguiente punto, aunque tengo un verso más que no quisiera dejar de lado, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Es la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna. Note que el punto importante que estamos viendo es que el llamado a ser siervos es para todos. ¿Sí? Mire qué verso más lindo, porque dice, mas el Dios de toda gracia, ratificando que el llamado es por gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna. De diferentes llamados, ¿verdad? Después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, conforme, corrobore y establezca. Note entonces que aquellos que hemos sido llamados a su gloria eterna, dice que por un poco de tiempo podemos padecer. Y es que mire, con esto padece la carne. ¿Quién cree usted que es el enemigo número 1 para servir de esta manera? La carnocha. ¿Verdad que sí? Porque es la carne la que nos dice, es que el hermano Sergio no sabe quién soy. No sabe la experiencia que tengo. No sabe a los pies de quién estuve yo. De Gamaliel. Que no haya sido a los pies de aquel de San Lucas, William Soto Santiago. Pero la carne hace que nosotros defendamos nuestros derechos. Usted se ha dado cuenta que Pablo dice, miren, y ustedes, porque estaban peleando los corintios, esos corintios eran meros peleoneros. Gracias a Dios ahora ya no hay corintios. Ahora son chapines, ¿verdad? Pero note usted que hace calor, ¿verdad? Ya vamos a poner ventiladores. Solo que yo no sé si voy a salir volando. Pero note usted que Pablo dice, miren ustedes, corintios, ¿y por qué mejor no soportan el agravio? Dejen de estar peleando, hombre. Mejor soporten el agravio. Está diciendo que hay agravio. Pero está diciendo que es mejor soportarlo que estar defendiendo los derechos.
Lea, me parece que es 1 Corintios 4, ¿verdad? O 6 por ahí, pero eso lo lee en casa. Y se va a dar cuenta que esta manera de servir, ese llamado a servir, va a traer padecimiento. Por eso dice, después que hubierais un poco de tiempo padecido. Y dice la Biblia que Él, por los padecimientos, hablando de Jesús, pero dice que viendo la gloria que vendría, tuvo en poco esos padecimientos. Sabía que iban a ser padecimientos muy fuertes, muy difíciles. Imagínese usted que Jesús, el Hijo de Dios, aguantaba que la gente le dijera hijo de fornicación. Y usted lo voy a pelear algún día. ¿Qué tal si un día de estos alguien le dice a usted en la calle hijo de fornicación? Yo no sé qué va a pasar con usted, ¿va? Sí. Porque por menos de algo así, nosotros nos sulfuramos, nos molestamos. Imagínese el Señor todo lo que tuvo que soportar de gente que Él sabía cómo estaban pecando. Fíjese pues. Y muy bien les hubiera podido tirar en la cara, es que ustedes están haciendo esto y esto. Mas sin embargo fue manso. Por eso dice, aprended de mí. Y yo no creo que el Señor nos haya puesto de ejemplo si no era manso. Y la Biblia lo muestra como un cordero mudo. Isaías lo refleja muy bien, 53, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso. No menso, manso. Y humilde de corazón. Porque hay humildad fingida. Hay gente que camina o camina así, ¿verdad? Exterioridades, pero por dentro, a la primera de cambio, hágase un lado usted porque le pasa el tráiler. Muy bien, entonces el llamado es para todos. Aunque, como vimos aquí, hay llamados especiales, ¿verdad? Para los 5 ministerios. Bueno, caminemos rapidito porque veamos el punto 3, la vocación dentro del llamado. ¿Puedo borrar? Bueno, la vocación dentro del llamado. Todos nosotros tenemos un llamado. Llamémosle llamado general para todos los nacidos de nuevo. Yo siempre he pensado que una persona que ha nacido de nuevo no puede dejar de servir. Si le cambiaron naturaleza, no puede dejar de servir. Si alguien pasa demasiado tiempo sin servir, o se volvió muy carnal, o yo no sé qué está pasando ahí. Pero parte de la naturaleza del nacido de nuevo es servir. Por eso cuando, por ejemplo, alguien hace cambio de turno en una función que estuvo haciendo, no puede decir que porque ahora no tiene un título, va a dejar de servir. Porque la manera de servir, en todos lados puedes tú servir. Si es que realmente tienes la vocación dentro del llamado. Ya vimos que tenemos un llamado que es general. Acompáñame, vamos a ir a 1 Corintios primero. 1 Corintios capítulo 7 y verso 20. Dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Me gusta esta versión que dice, cada uno en la vocación. Y lo que sucede está que esa palabra condición, que los que tienen Américas van a notar que hay una llamadita que dice, cada uno permanezca en el llamamiento. ¿Sí? Dice, cada uno, 1 Corintios 7:20, ¿verdad? Cada uno permanezca, dice esta versión, en la vocación. Lo que sucede es que en otras versiones, no sé cómo dicen la suya, puede decir en el estado.
en que fue llamado. Así dice, ¿verdad? En la condición, porque esta palabra vocación que Américas también lo pone como llamamiento, viene de la palabra kaleo, que significa llamar. Solo que esta es una palabra mucho más pequeñita, que es así. Honestamente no sé cómo se pronuncia porque es una KLH. ¿Cómo pronuncia usted eso en español? KLHS, parece clis. No clis clis. Dice que es una forma más corta de kaleo, y kaleo es llamar. Y lo traducen como invitación, vocación, estado, llamamiento. Por esa razón es que lo traducen así. Pero lo que me interesa es que cada uno permanezca en la vocación. Lo que sucede es que en otras versiones, no sé cómo dicen la suya, puede decir en el estado en que fue llamado. Así dice, ¿verdad? En la condición, porque esta palabra vocación que Américas también lo pone como llamamiento, viene de la palabra kaleo, que significa llamar. Solo que esta es una palabra mucho más pequeñita, que es así. Honestamente no sé cómo se pronuncia porque es una KLH. ¿Cómo pronuncia usted eso en español? KLHS, parece clis. No clis clis. Dice que es una forma más corta de kaleo, y kaleo es llamar. Y lo traducen como invitación, vocación, estado, llamamiento. Por esa razón es que lo traducen así. Pero lo que me interesa es que cada uno permanezca en la vocación en que fue llamado. En que fue llamado. Entonces una vocación es un llamamiento, pero un llamamiento específico, ya no el general. En el llamamiento general, todos los que son miembros del cuerpo tienen una función. Como en el cuerpo, todos los elementos. Los médicos han encontrado algún órgano, alguna pieza muscular o alguna pieza muscular. Se nota que no soy médico. Algún hueso, algo que no funcione. O sea, que no tenga alguna razón de ser y de estar en el cuerpo. Esa apéndice famosa que ustedes nos quitan a cada rato, se la quitan a todo el mundo. Y uno dice, bueno, la gente sigue viviendo, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Tiene su función, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Ah? Bueno, va que lo dijo un médico, ¿verdad? Le sirve a los cirujanos para vivir mejor, ¿verdad? Bueno, óigame. Ya me van a esperar los 3 médicos que hay aquí. 3 o 4. 4. Señor. Bueno. Pero yo creo que así como en el cuerpo, yo creo que si hay algo que no saben para qué es porque no lo han descubierto. Pero indudablemente todo tiene una razón de ser. De la misma forma, cualquier miembro del cuerpo de Cristo, dice la Biblia, tiene una función. Y esa es la vocación. Ahora, ¿cómo podemos traducir nosotros la vocación en términos chapines? Aptitud, oficio. Aptitud, sí, sí. Habilidad. Tendencia. Destreza. Bueno, yo tengo una frase que me gusta mucho. Este tema, el hermano me lo enseñaba en el CEDE hace como 10 años, ¿verdad, hermano? No se nos olvida eso. Y recuerdo que él decía, bueno, la vocación es como un pez en el agua. Cuando usted lo que hace, se siente como pez en el agua, ya la hizo. Es feliz. Saque usted un pez del agua. Empieza a patalear, ¿verdad? Y se muere rapidito. Quiere decir que cuando nos dice cada uno permanezca en la vocación en que fue llamado, aunque ahí el contexto pareciera cuando lo traducen estado, dice el que fue llamado siervo, dice esclavo, porque era un esclavo literal, quédese así, dice, aunque puede ser liberto en el Señor, dice. Qué lindo, ¿verdad? Mire cómo
Jesús no vino a romper las estructuras sociales, como pretende la famosa teología de la liberación. O aquellos que manejan un poquito también la teología del reino ya, reino ahora, que son los que andan queriendo arreglar las calles, metiéndose en la política, pero ya sabemos que no es para arreglar las calles, es para hacerse ricos. Pero es otra cosa. Pero tu vocación, tu llamamiento, es donde tú te sientes bien. Yo recuerdo que en esos tiempos, cuando inició el CEDE, recuerdo que tuvimos como 800 personas que querían entrar al CEDE en la primera camada. Nos asustamos nosotros. Y sugerimos a hombres maduros, presbíteros y ministros, un sábado por la tarde, que hiciéramos entrevistas a toda esa gente. 5 minutos con cada uno, ¿verdad? Entonces imagina cómo terminamos, ¿verdad? Creo que se hicieron por 2 sábados, si no estoy mal. Si me consiguen un vasito de agua. Pero fíjense que tratábamos de hacer una entrevista cortita para saber qué había hecho, dónde se sentía bien. Indudablemente que fue muy difícil ubicarlos, porque la idea era ubicarlos dentro del llamado, de acuerdo a su vocación. Iban a haber 6 escuelas y todo el mundo se fue para administración y alabanza. Eran las escuelas más grandes. Sin embargo, yo creo que ahí no todos pudieron ser ubicados, pero nosotros tenemos un Espíritu Santo, que yo creo que Él nos quiere ubicar dentro del llamado con una vocación, y nos dice que no nos movamos de esa vocación. Y eso es muy importante, porque un signo que usted no está funcionando o sirviendo en la vocación en la que ustedes, y ante eso nosotros tenemos que chequear. Si lo que yo estoy haciendo para Dios, eso tiene que ver también para el trabajo, ¿no? Secular, pero no nos vamos a meter a eso, pero también usted puede usar eso. Si ya tu trabajo es cargoso y has chequeado que tu jefe no es el malo o tus compañeros, o para hacerte sentir mal en tu trabajo o en lo que haces dentro de la iglesia, seguramente no estás ubicado dentro del llamado. Todavía tu vocación no has caído exactamente cuál es. Bueno, de alguna manera, yo recuerdo mucho cuando el hermano Otto me decía: Sergio, tú no eres pastor. Amén, van a decir todos aquí. Si fueran sinceros. Antes de que digan, digo. Bueno, y él decía: tú eres maestro. Bueno, yo no sé si para mí los 5 ministerios merecen mucho mi respeto. Yo creo que cualquiera de los 5 ministerios deben ser probados con el tiempo y la distancia. Por eso me gusta lo que dice el hermano Gaspar, ¿verdad? Si tú eres pastor, cuando te mueras, vamos a ir a ponerte una lápida. Así dice. Y vamos a poner: aquí murió fulano de tal, pastor. Porque no es como empiezas, dice, sino que cómo vas a terminar. Interesante, ¿verdad? Entonces quiere decir que uno, desde que lo llaman a una área de servicio, no tiene que empezar a moverse como tal, ¿verdad? Sino que tiene que reconocer que está aprendiendo. Sin embargo, indudablemente cuando es cuestión de vocaciones, uno se siente como pez en el agua dentro de la vocación. Yo le soy honesto, yo enseñando me siento muy bien. Muy bien. Y pastoreando estoy aprendiendo. Y no siempre me siento bien. Especialmente cuando las ovejitas no parecen ovejitas. Pelémoslas un ratito porque hoy no están aquí. O usted es oveja. Me olvidaba que usted también es oveja. Porque cuando uno tiene que sacar la vara, dice uno. De los 5 ministerios, creo que el ser pastor es el que más requiere ser siervo. Y una vocación tremenda. Porque tiene que soportar muchas cosas. Y tienes que hacerlo con gozo.
Yo creo que por eso Pablo, y también el ministerio apostólico, porque pastorea muchas iglesias. Imagínense ustedes. Pablo dice que soportaba el peso cotidiano de todas las congregaciones. Yo recuerdo cuando el doctor decía, al regresar de sus viajes, hermano Otto, yo siempre me gustaba saludarlo cuando venía de los viajes y le decía, ¿cómo le fue? Las ovejas bien, era su dicho, y los pastores mal. Contaba él que en una ocasión en un país lejano, de otro planeta, él estaba predicando y cayó la gloria de Dios, y los pastores dándose de maná en el segundo nivel. ¿Qué le parece? Entonces tenía razón para decir, las ovejas bien, los pastores mal. Pero, ¿dónde te sientes bien tú? ¿Te sientes bien en lo que estás haciendo? ¿Te sientes como pez en el agua? ¿Usted ha visto esos documentales del mar? ¿Cómo se ven los peces que en su medio, un tiburón, por ejemplo, nada rapidísimo, causa terror donde anda, se siente muy bien, se siente seguro. Y cualquier pez, si está en el agua, se siente muy bien. ¿Estarás tú como pez en el agua en lo que estás haciendo? ¿Eres tiburón? ¿Te estás comiendo a todos? Acuérdate que hasta los tiburones se encuentran con las orcas. Tan sencillo que es el Evangelio, ¿verdad? Mejor si lo hacemos por parábolas, porque por parábolas se entiende mejor. Cuando uno siente, ya le dejaron ir una y uno dice, amén, aleluya. Y todavía no he entendido, ¿verdad? Bueno, acuérdese, si lo que está haciendo es carga, probablemente está mal ubicado. Chequee, pida consejo. No importa que usted tenga 20 años de hacerlo. Yo recuerdo que el doctor me decía en la ubicación, yo le preguntaba mucho, era mero preguntón, le decía, mire, ¿qué hago yo para saber si tengo un llamado a tiempo completo? Pues, niégate al llamado. Era una de las cosas que decía, ¿verdad? Eso se lo aprendí muy bien. A sus órdenes, jefe, le dije. Pero otra de las cosas que me dijo, mira, acepta todas las invitaciones que te hagan. Nunca se me olvide. Fuimos a inaugurar Casa de Restauración Israel. Y después de la inauguración, yo lo llevé. Íbamos en el carro y me dijo, íbamos a entrar al carro y me dijo, acepta todas las invitaciones que te hagan. En el camino Dios te va a hablar. Mire qué sabio, ¿verdad? Qué sabio. Muy sencillo, muy práctico. Hay mucha gente que está sentada porque solo de apóstol quiere. O solo de pastor. O solo de evangelista. Y se vuelven evangelistas. O solo de profeta. Y no digo que se vuelven porque se va a enojar usted. Pero yo creo que nosotros tenemos que aceptar las invitaciones que nos hagan. Porque llamamiento es invitación. ¿Se da cuenta? En las palabras originales. Si te invitan a contar ofrenda, cuenta ofrenda. ¿Quién sabe te gusta ese llamamiento? Solo ten cuidado que no te guste mucho. Sí, mire, yo he admirado mucho al hermano Onofre. 20 años en el diaconado, ¿verdad? Por ahí. Y muchos que pasaron por el diaconado, cuando oyeron que había que pasar por diáconos antes de tener otro privilegio, querían que fuera 3 meses. Rápido. Hay una vocación de servicio, ¿verdad? Y yo creo que también tú puedes, por ejemplo, el hermano Rudy, yo lo veo unos 8 años ya trabajando en recién convertidos. Gloria a Dios. Y Dios le dio un regalo ahí. Él se siente como pez en el agua.
No digo por el regalo, sino... sino que por el servicio, ¿verdad? Siempre que hay actividades evangelísticas, siempre que hay un servicio y alguien se convierte, yo lo veo cerca de él. ¿Qué lo hace venir? Una vocación. Porque yo no le estoy pagando al hermano Rudy, pero yo supongo que Dios lo está bendiciendo de una manera tremenda. ¿Sí? Fíjese que a veces hay llamados y hay vocaciones bien tremendas, porque a ellos les toca ir a tocar puertas donde se convierten. Y a veces van a darse una gran perdida, y lo peor es que les dieron dirección falsa. Yo le aseguro que usted la próxima vez ya no va. Me dice cualquier excusa, pero no va. Hay vocaciones, y usted las encuentra en la Biblia. Y lo importante es que usted no se sienta cargado. Claro, usted puede estar cargado porque se volvió 1000 oficios, ¿o cómo es el dicho? 1000 usos, pues. Si usted se volvió 1000 usos, tenga cuidado, porque se le puede volver algo cargoso. Ahora, si no es cargoso para usted, es vocación también. Fíjese que me ha llamado la atención mucho cada vez que veo a un hermano ya anciano cuidando carros. Yo creo que él se acaba de convertir. Y me di cuenta que vive por aquí. Hace poco lo vi y dije, otro vecino que se convirtió. Pero qué gratitud tendrá ese hombre, que no importa que llueva. Yo digo, ¿por qué le gustará cuidar carros? Yo quiero hacerle esa pregunta. Pero ahí está, debajo del sereno, y tiene una edad en la que cualquiera podría decirle, va a dar una pulmonía, se va a morir. Tal vez nos va a dar pulmonía a los que nos cuidamos mucho. Y ahí está cuidando carros. ¿Qué lo está haciendo a él cuidar carros? Y es enfermo. Bueno, tú lo conoces. Mira qué interesante. ¿Qué lo estará moviendo? Lo que nos movía a nosotros cuando nos convertimos. Bueno, pero como no lo vine a regañar, sino estoy intentando enseñarle algo. A ver si aprendemos juntos, ¿verdad? Veamos entonces, como cuarto punto, la actitud dentro del llamado. Hemos visto definiciones de lo que es el llamado. Hemos visto que el llamado es para todos y que hay llamados generales, llamados específicos. Hemos visto la vocación dentro del llamado y ahora toca ver la actitud que nosotros debemos de tener dentro del llamado. Actitud dentro del llamado. Eso quiere decir que usted y yo tenemos un llamado. Eso no es ninguna noticia para usted. Usted tiene un llamado. ¿Qué está haciendo con ese llamado? A saber, pero usted tiene un llamado. Usted es Dios. Pero lo primero que quiero decirles a través de Lucas 14, verso 10, es que el llamado no nos da derechos en ningún momento a sentirnos orgullosos. ¿Me oigo bien? Nuestro llamado no nos da derecho a sentirnos orgullosos bajo ninguna circunstancia de ese llamado. Lucas capítulo 14, verso 10. Dice, vamos a leer algunos versos rápido ahí, sino que cuando seas invitado, invitado tiene que ver llamado. ¿Sí? Me la está agarrando, ¿verdad? Ve y siéntate en el último lugar. Estamos hablando de actitudes. Todos nosotros pecamos en eso. Yo recuerdo que cuando íbamos a algún restaurante con el hermano Otto, pues uno quería estar cerca para oír, ¿verdad? Entonces uno, con permisito, dijo Monchito, y a sentarse enfrente de él. A veces he visto algunos hermanos que cuando hay una reunión ahí con el hermano Gaspar, no aquí, ¿verdad? Hermanos de otro planeta, que hasta se pelean por sentarse a la par de él. Dice, ve y siéntate en el último lugar, y lo dijo Jesús.
para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo. No me gusta esa palabra amigo porque amigo le dijo a Judas también. Pero yo creo que, no sé cómo dice su versión. Está mejor, ¿verdad? Ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Qué lindo, ¿verdad? Porque todo el que se ensalce, todo el que le eche salsa a los tacos, será humillado. Eso es un principio. Y el que se humilla, será ensalzado. Esa es la actitud del siervo, que tiene un llamado. Y todos los siervos, o mejor dicho, todos los nacidos de nuevo, tienen un llamado a servir, a ser siervos, a ser esclavos. Pero mire la actitud, y va muy bien con un esclavo. ¿Usted cree que cuando un esclavo, yo me imagino que eso solo se ve en las novelas y en las películas y en los libros, ¿verdad? Que cuando un sirviente de alguna casa de ricos se ha portado muy bien, alguna ocasión lo invitan a sentarse a la mesa. Lo estoy hablando no de ahora, ahora tal vez es más común. Pero me refiero a tiempos donde realmente, por ejemplo, los señores feudales, ¿verdad? O en los tiempos de los esclavos, en el tiempo de cuando se escribió esto hace 2000 años, yo creo que era algo muy raro. Pero yo supongo que eso se daba en algún momento, porque en otra parábola eso se usa. Porque dice que el Señor, el Curios, le va a venir a servir a los dulos, a los esclavos. Dice que Él nos servirá. Si se acuerda de la parábola, no la puede decir, pero ahorita no me acuerdo dónde está, pero sé que está. Así que todo el que se ensalce. ¿Se da cuenta usted que cuando a veces tenemos un llamado, lo primero, a nosotros que no nos toquen? ¿Me hubiera visto usted lo enojado que andaba ahí en el carro esperando que, no sé cómo decir, se movieran? Nosotros haciendo la gran cola como de 7 cuadras y todo el mundo se metía. Y lo peor es que todo el mundo le daba permiso. Qué amables se pusieron ahora, dije yo. Y nosotros no avanzábamos. 45 minutos en 7 cuadras. Era para jalarse los pelos, ¿verdad? Sí, pero ya soy hombre. ¿Para qué le voy a venir a presumir aquí de mansedumbre si todavía no la tengo? Ay. Sí, es que estamos muy acostumbrados a líderes de pura imagen. A veces nos acostumbramos a eso y no les pasa nada. No, a mí me pasa mucho. Les cuento y sospecho que a usted también le pasa mucho. Pero bueno, en el camino andamos. Ok, caminemos, la actitud del siervo. Fíjese que esta versión dice, mire, me gusta mucho esta versión, dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniera el que te llamó, te diga, amigo, sube arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. Ok. 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Vamos a correr, porque tenemos que dar lugar a preguntas. 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Yo creía que Pablo iba a decir, yo soy hiperapóstol. Apóstol de apóstoles. Y era apóstol de apóstoles. Es una verdad, era alguien que cubría a Timoteo, a Epafrodito, a Silvano, no Silvania la marca de las, a Silvano. Pero dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. ¿Sabe por qué podía decir eso él? Porque él sabía que era siervo. Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol.
Entonces él decía, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Está leyendo bien, ¿verdad? Que no soy digno de ser llamado apóstol. Tremendo. No soy digno. Ya ahora un montón de indignos se llaman así. Disculpe que sea fuerte en esto, pero es cierto. Todos los que quieren. Así que cuando se lanza usted. Y dice, pues perseguía a la iglesia de Dios. Ahora, ¿ya le habían perdonado eso? Ya. Pero ¿sabe qué? A Pablo le daban un aguijón. Por eso yo me apunto a que el aguijón de Pablo era haber visto y haber cuidado las ropas y haber visto con sus ojos cómo mataron a Esteban. Porque esa fue la forma más clara donde él persiguió a la iglesia, aunque la persiguió mucho más. Nosotros no sabemos cómo arrastraba a las mujeres, a los niños y los metía a la cárcel, ¿no? Pero tenía cartas, poder para hacerlo. Pero como que eso le recordaba a él. ¿Quién era? Cuando él se iba a echar su colazo al tercer cielo, donde dice que le daban palabras inefables que no le son dadas al hombre poder oír o entender. En el tercer cielo. Allá cuando venía para abajo, su puyadita. Por eso me acuerdo yo de la hermana Blanquita de Ríos, que una vez se despierta en la noche, a la par de hermano Otto, se sienta y dice, y el doctor no entendía, ¿qué te está pasando? Chila. Un aguijón para cada pastor. Un aguijón para cada pastor. Un aguijón para cada pastor. Eso fue lo que se despertó diciendo. Buena medicina, ¿verdad? Yo diría un aguijón para cada servidor. Yo por eso soy delgado, fíjese. Y me gusta apoyar. Si no, con una de estas, mire. Sí, hermano, necesitamos que nos bajen de la moto. ¿Saulo aprendió la lección? Lo botaron del caballo. Mire, yo creo que a un servidor, si no lo botan del caballo, no aprende. No aprendemos. Y a veces, lamentablemente, somos tan tuntún que nos tienen que botar del caballo un montón de veces ustedes. Todos raspados ahí, medio nos estábamos arreglando, y ya estábamos otra vez encaramados, y otra vez nos botan. Mire, no soy digno de ser llamado apóstol. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Mire, ¿por qué oraba Pablo? Porque los tesalonicenses y todos aquellos que Dios le había dado, Dios los considerara dignos. Así que nosotros debemos de orar los unos por los otros, para que Dios nos considere dignos. No se sienta digno usted, hermano. Mire, yo no sé si usted se parece a mí, en lo humano, pues. Pero a veces nosotros nos sentimos como herederos, o nos sentimos como personas que merecemos algo que Dios nos da. ¿No le ha pasado a usted eso? Tan espiritual es usted que no le ha pasado. Es que ese trabajo yo lo merecía. Soy bueno. En mi campo, claro, humanamente puedes tener razón. Pudiste haber ganado un examen de oposición. Pero eso puede darse en el plano natural. Y aún ahí, todo lo que viene. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Así que no somos traiditos, hermano. Ni traiditas. No lo somos.
Tenemos que entender que tenemos que clamar porque nos hay indignos del llamamiento. Si tú eres el mejor en lo que haces, en el servicio a Dios, según tu propia opinión, ten cuidado. Ten cuidado, porque tu actitud dentro de tu llamado. Porque, mire, yo le agradezco a Dios que por 30 meses que he estado en esta iglesia no me han incensado. Muchas gracias por no incensarme. ¿Sí, hermano? Porque he visto muchos globos hinchados. Porque como los incensan, ¡ay, qué mensajote! Hoy sí, qué tremendo. Y el otro dice, sí, qué tremendo soy, ¿verdad? Por eso le dicen don tremendo. Qué tremendo soy. Es un personaje ficticio, ¿verdad? Por supuesto. Sí, porque llegamos a creernos todo, hermano. Sí. Por eso yo le he dicho a usted que a mí las iglesias grandes son muy engañosas. ¿Sabe por qué? Porque se esconde mucho pecado. Si uno las mira llenas, ya no cabemos. Pero eso no nos tiene a nosotros que... Si un hombre por eso se hincha, pobrecito. Porque es Dios, no está entendiendo Él que es Dios. El que en su misericordia hace las cosas. Por eso tenemos que ser tenidos por dignos del llamamiento. Bueno, como usted ya se me está durmiendo, terminemos con la razón del llamado. Busque la primera epístola a Timoteo 6:12. La razón del llamado. Hay una razón. Claro, aquí estamos viendo poquitos versos. Usted puede. ¿Ya la tiene? Primera Timoteo capítulo 6, verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Usted está notando que hay varios llamados, varias clases de llamado. Pero notemos que el llamado último para nosotros es la vida eterna. O sea, nuestro trabajo aquí es solo temporal. Pero nosotros somos llamados a una vida eterna. Y vida eterna es que nunca va a terminar. Nunca. Usted no va a terminar. Ya se puso a pensar en eso. Y dice, pelea la buena batalla de la fe. Nosotros tenemos un llamado. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado. Pero aquí, en lo temporal, como mortales, tenemos que pelear. Entonces aquí vemos un verso que nos indica que hay que pelear una batalla. Es una razón del llamado. Pelear una batalla. Somos llamados a pelear una batalla. Y es la batalla de la fe. ¿Ok? Timoteo 6:12, ¿verdad? Habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. O sea que nuestro llamado a ser siervo va a ser una batalla de fe. Porque muchas de las cosas que usted va a hacer, nadie las va a ver. Mire, si usted sirve para el ojo, ¿se acuerda? Ya se me está durmiendo el oftalmólogo aquí. ¿Cómo es la palabra, hermano? Hermano, no la va a decir aquí en el micrófono. Oftalmotulia, servir a la vista de los hombres. ¿Lo vio? Ya despertó. No, yo sé que se levantan muy temprano ustedes y hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero óigame, no sirvamos. Esos son esclavos sirviendo al ojo humano.
Hay muchas maneras de medir en la iglesia eso. ¿Cómo sirve aquel cuando no está el pastor? ¿Viene temprano? Hoy sí, me levanto tarde. Le está sirviendo a un hombre. No está sirviendo a Dios. Hoy no está mi encargado de diáconos. Es Zafo. A ver qué le digo. No está sirviendo a Dios, está sirviendo al hombre. Le tiene más temor al hombre que a Dios. ¿Se está dando cuenta? Y muchos podemos caer en ese error, y hemos caído. Por inmadurez o por lo que sea, pero hemos caído. Por eso dice aquí, de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Hay que hacer una buena profesión en la presencia de muchos testigos, pero con una convicción de que servimos a Dios. No por los testigos, sino los testigos lo que van a hacer es que van a dar fe. Por eso Pablo dice, yo tengo una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y dice también que el Señor crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que relación vertical define relación horizontal. Bueno, yo termino con Lucas, verso 19, o capítulo mejor dicho 19 y verso 13. Esta es una parábola tremenda, ¿verdad? Porque otra de las razones del llamado es para negociar las minas. Usted sabe que esta parábola es un paralelo a la parábola de los talentos. Lo voy a leer, dice, mas llamados 10 siervos, verso 13, note, 10 duros. 10 es número de prueba total. Podríamos decir los siervos probados. Les dio 10 minas y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Leamos un poquito más. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, vamos a ver, Lucas, me confundí aquí el texto es 19, estoy leyendo el 20, 19:13. Dice, verso 14, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero o las minas, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Encontramos a un siervo, que le dieron, ¿cuántas? ¿Y produjo cuántas? Ok, entonces tenía 20 minas. ¿Una mina le dieron? Ok, y produjo 10, sí, estamos mal aquí. Como no somos banqueros. Una mina y esa produjo 10. Ok, ahí estamos bien. Luego dice, y él le dijo, bien hecho, buen siervo. Note usted que hay que producir en el reino. Para nosotros sería en la iglesia, aunque tenemos reino de Dios metido en nuestro corazón. Producir para que nos llamen buen siervo. Indudablemente que uno, aunque habla de dinero, está trasladando una verdad espiritual. Dice, puesto que has sido fiel en lo muy poco, los buenos siervos son fieles en lo poco. Por eso ustedes que tienen mucho tienen que ser probados en lo poco. ¿Aló? Porque a veces nosotros metemos saltitos de pulga. Sí, por alguna razón. Mire, por eso yo estoy en contra de aquellos ministros que se llevan ovejas de un lado a otro, diciéndole, allá no te tomo en cuenta fulano de tal. Yo te voy a poner de anciano. Salto de pulga. Y como anciano se va a hinchar.
y va a explotar un día. Porque si se sale de un lugar por puesto, no he entendido, esa persona no va a servir. Porque no ha recorrido lo que tiene que recorrer. Fíjese que estar sentado es prueba. Sí. Yo recuerdo que antes de venirme aquí, era anciano de una iglesia. Por muchos años. Y de la noche a la mañana no me dijeron, dejé de ser anciano. ¿Qué pasó? Dije, solo miraba que los ancianos se reunían. Dije, bueno, no soy del equipo, dije. Y pasé 8 meses sentado. Ahí no lo prueban a uno. Muy fácil ponerme mi sombrero. Y ya con esta me despido. Y a ver quién agarra esta joya. No, sentado es donde se ve qué hay dentro de ti, qué convicciones tienes. Bueno, note que dice, ten autoridad sobre 10 ciudades. A los fieles en lo poco les dan autoridad. Entonces, hermano, si usted no ha sido fiel en lo poco, ¿será que es merecedor de autoridad? Esa pregunta no la tenemos que hacer todos. Por eso es que está el famoso requisito del obispo, que dice que gobierne bien su casa, para que entonces pueda cuidar, no gobernar, porque la iglesia no se gobierna, la iglesia se cuida. El griego hace muy bien la diferencia. Dice, gobernar la casa. Y la palabra griega es cuidar la iglesia. Claro, gobierno significa cuidado, provisión y muchas cosas. No ponerle la bota a la esposa de los hijos. Sin embargo, note usted que el que produjo de 1 a 10, ¿eso cuánto es? 1000%. Está bonito ese banco, ¿verdad? ¿Dónde podremos llevar dinero? Y el otro dice, entonces vino el segundo diciendo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Este otro siervo produjo 5, 500%. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. O sea que también, ahora note que ya no le dijo, buen siervo, ¿verdad? Es interesante. ¿Se le olvidaría el que escribió? Él le dijo, buen siervo. Solo le dijo, tú también vas a tener 5 ciudades. O sea que solo le dio autoridad, pero menor, ¿verdad? Y finalmente dice, y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo. Pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Este siervo tenía un mal concepto de Dios. Cuando tú tienes un mal concepto de tu cabeza, eso te paraliza y no haces tu función. Sea quien sea tu cabeza, inmediata. Porque este siervo tenía un mal concepto de Dios. Dios no es así. Y nota que en la parábola, este hombre que de familia noble, que fue a un país lejano a recibir reino para así después volver, está tipificando a Jesús, que va a volver y va a venir a pedir cuentas a sus siervos. Ahora, lo importante de esto es que estamos viendo, para terminar, la razón del llamado: pelear la buena batalla de la fe y negociar las minas, o negociar en el reino, producir en el reino. Ahora, aquí quiero usar algo que se lo oí al hermano Gaspar, muy interesante, y es lo siguiente. En una ocasión le preguntó a los pastores, ¿qué dan ustedes que Dios no les haya dado? Y ante esas preguntas uno se pone a meditar, ¿verdad? Porque si decimos el ministerio, Dios te lo dio. La capacidad de predicar, Dios te la dio. La esposa, Dios te la dio. Los hijos, Dios te los dio, porque si Él no quería, no te los daba. El trabajo, Dios te lo dio. Y así no puede agarrar toda la gran lista.
Y dijo algo bien sorprendente. Yo se lo comparto para que usted tal vez también ya lo oyó, para que lo medite. Yo solo lo expongo. Dijo, solo tu dinero, decía él, es algo que es tuyo. Claro, por medio de un trabajo que Dios te dio. Eso es algo que tú puedes hacer para producir en el reino. Hablando del concepto de poder uno tener la actitud que tuvo Pablo cuando dijo, con gusto, yo le aseguro que usted no tiene subrayado ese verso, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré, dice. Aunque al hacerlo, dice, sea amado menos. Qué tremendo siervo el apóstol Pablo. Y uno mira que ese hombre trabajaba con sus manos, ¿verdad? Sus manos han estado muy encallecidas de tanto trabajar, porque era un trabajo manual. Y lo que ganaba lo usaba para la obra. Por eso él dijo, con gusto gastaré lo mío. Qué actitud la que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Hermano, ¿me puede prestar su pick-up? Sí, pero me pone la gasolina. Claro, si no tienes, está bien. ¿Y si tienes? No estás gastando con gusto lo tuyo. ¿Qué tal?